Para mí la manifestación auténtica no es un acto de control sobre el universo, yo le digo al universo que haga esto, y entonces yo mando y que sí, que tenemos una parte divina y que es maravillosa y que hay que usarla, pero la manifestación real es una danza entre mi intención, mi acción, la aceptación de lo que es, ¿no? Y jugar a ese juego. Y cuando yo acepto esos aspectos luminosos, preciosos que me llegan, pero también los difíciles de esa experiencia, me puedo abrir a una comprensión mucho más profunda, porque nos damos cuenta de que ese dragón que me apareció y con el que tuve que lidiar y que tuve que aprender a dialogar, me enseñó una de las cosas más valiosas de mi vida. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pia Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Les habla Pia y Zoraida, yo transmitiendo directo desde una Bruselas muy nevada y Zoraida desde una soleada Barcelona. Esto es Astrología para Mortales, un podcast para bajar la astrología a tierra. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la temporada 4. La verdad, Pia, es que es un lujazo poder leer los dramas mortales que nos están llegando. Yo lo estoy disfrutando, pero es verdad que no está siendo nada fácil escoger entre todas las cartas y ver qué melón abrimos en cada capítulo. Tengo que decir que el de hoy a mí me hace mucha ilusión y creo que lo necesito mucho también, así que abrimos ni más ni menos que el melonazo del merecimiento. El merecimiento, queridos mortales. Bueno, a ver. Desde hace un buen tiempo que estamos escuchando en redes sociales y ahí en los libros de autoayuda y de desarrollo personal, esta idea de merecer, el merecimiento, que tienes una herida de merecimiento, que tengo un problema de merecimiento o tienes que trabajar tu merecimiento. Pero ¿a qué se refiere el concepto de merecimiento según esta visión del desarrollo personal? Sentirse merecedora sería como una especie de sinónimo de que tenemos derecho a recibir cosas buenas. O sea, merecimiento sería esa percepción de que somos dignas de lo que anhelamos. ¿Y a qué responde la explosión que vemos en redes y en libros y en cursos de este concepto? Yo creo que tiene que ver con algo que nos encontramos nosotras mismas, cada una en su propia vida, cuando empezamos a profundizar en nosotros mismos. Y también cuando somos terapeutas, lo vemos mucho en nuestros consultantes, que es la sensación de que no merezco que me pasen cosas buenas. Y es una sensación que en general es bastante inconsciente y que cuando uno comienza un proceso terapéutico empieza a destaparse. Por ejemplo, una persona llega a consulta porque no encuentra pareja, lleva años tratando de encontrar pareja y de pronto en la terapia se va dando cuenta que ella misma sabotea sus relaciones sin darse cuenta. Y entonces, indagando en por qué sabotea sus relaciones, empieza a darse cuenta de que hay un lugar de ella que cree que no merece tener una relación saludable, por ejemplo, porque carga con una culpa de algo que ocurrió en el pasado. Y como tiene esa culpa, creo que no merezco ser amada. Entonces, ese es el tipo de lógica que va a operar en muchas de nuestras mentes. De hecho, otro ejemplo típico es esto de ese discurso interno que uno tiene de solo esforzándome mucho voy a merecer que me pasen las cosas. Va a depender de cada historia, ¿no? Dónde está la herida de merecimiento. Una puede ser más por esa culpabilidad, otra por esa exigencia extrema desde pequeños, ¿no? ¿De dónde viene mi historia con eso? Sí, eso. Y eso lo vamos a poder ver en la carta. Total. Y hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Vamos, o sea, es súper interesante reflexionar sobre esto en nuestra vida, sobre todo en esas cosas que sentimos que por mucho que lo intentamos no nos funciona. Porque es como, ¿qué patrón inconsciente puede estar detrás de esto que no funciona? Que nos hace básicamente sentir que no merecemos eso que queremos. Pero aquí, en vez de responder a esta pregunta sobre si te mereces o no te mereces una vida bonita, una relación hermosa, un trabajo que te encante, desde una comprensión que no implique la idea de que las cosas se merecen, lo que se ha hecho en el mundo del desarrollo personal es cultivar y nutrir la idea de que las personas merecen por el simple hecho de existir.
No tienes que hacer nada para merecer una vida hermosa, no tienes que hacer nada para merecer una relación hermosa. Por existir, tú mereces. Esto es lo que van a decir este tipo de corrientes. Y esta afirmación, aunque parece muy liberadora, muy compasiva, también tiene un problemilla. Y es que seguimos hablando de mérito. ¿Por qué vamos a responder a la pregunta de si nos merecemos una vida bonita, una relación con un sí, en vez de cuestionar la premisa misma de la pregunta? ¿Qué pasaría si la vida no se tratara de merecimiento en absoluto? Porque cuando hablamos de merecer, implícitamente estamos aceptando una lógica, que es una lógica de la recompensa, un sistema que va a evaluar si somos suficientemente buenos, valiosos o dignos de recibir lo que deseamos. Y de hecho, si uno busca en un diccionario la definición de merecer, es hacerse digno de premio o castigo. Entonces, las corrientes de desarrollo personal intentan darle la vuelta a esta lógica, afirmando que todos merecemos cosas buenas por el simple hecho de existir, pero el problema radica es que seguimos atrapados dentro del marco de esta pregunta: ¿merezco esto? Incluso responder sí refuerza la idea de que la vida y nuestras experiencias tienen que pasar por el filtro de merecerlo. Pero si lo pensamos bien, las relaciones, los trabajos, las experiencias hermosas no llegan a nosotros como premios, ni se nos niegan como castigos, sino que son procesos que están vivos, son oportunidades que emergen, con las que interactuamos para aprender, para crecer, para disfrutar. Es vivir al final. Y muchas veces el autosabotaje de sentir que no merezco va a venir de creencias muy profundas, como he hecho todo mal, he hecho mucho daño, no soy suficiente, es mi culpa, tal. Y esas creencias no se van a resolver afirmando que sí me lo merezco, sino que se transforma cuando las observamos, cuando comprendemos la historia, de dónde viene, qué función cumplió. Entonces, decir sí merezco, a veces en lugar de resolverlo, puede terminar en un nuevo conflicto interior, porque a nivel inconsciente no he resuelto mi tema con eso. Y a nivel consciente voy a creer que estoy haciendo lo que hay que hacer para liberarme de eso, porque estoy frente al espejo cada día diciéndome yo merezco, yo sí merezco, y no me resulta. Y esto puede generar mucha frustración porque siento que lo estoy haciendo mal o no suficientemente bien y entro en el mismo patrón. Entonces es importante no simplificar este tipo de sensaciones humanas que son complejas, que dependen de muchos factores, que de hecho tienen que ver también con un contexto económico, con un contexto cultural, con una familia, con esa psicología. Entonces, reducirlo a la lógica del merecer implica perder de vista su profundidad. Totalmente de acuerdo, Pía. O sea, no creo que no podíamos haber empezado mejor el capítulo. Así que gracias por traer esta reflexión profunda. Y la verdad es que al abordar el tema del merecimiento, con Pía dudábamos si titularlo más bien abundancia, manifestación, o sea, cómo le ponemos de título a este melón, ¿no? Pero sentíamos que en los últimos años estos conceptos de abundancia, manifestar, se han perdido totalmente esa profundidad, ¿no? Y no sé a vosotros, pero a mí ya me cansa muchísimo ya tanto eslogan trillado en redes sociales en el mundillo New Age, ¿no? De conecta con la abundancia, manifiesta la vida que deseas, elimina los bloqueos que te impiden manifestar lo que quieres. Es como, Dios, ya está bien, ¿no? Es como, y yo no digo, ¿no?, que todas estas técnicas no funcionen, que haya profesionales muy valiosos detrás de estos cursos y que haya realmente personas que te ayuden a indagar, como dice Pía, en ese lugar concreto y que de ahí se vaya deshaciendo el nudo. Pero seamos honestos, la mayoría de estos cursos duran 2 grabaciones, te prometen la panacea de decir esos truquillos rápidos y al punto para que tú sientas que estás haciendo esa magia, por decirlo de alguna manera, para desbloquear esa abundancia, ¿no? Entonces, cuidado con eso. También hay que ser conscientes de por qué este tema se ha hecho tan grande, porque realmente hay público, hay demanda, hay un anhelo de esa abundancia o de ese desbloqueo del merecimiento, porque estamos en un sistema extremadamente competitivo, capitalista, donde nos comparamos todo el tiempo con los demás, ¿no? Y muchas personas sienten que no tienen lo suficiente y es ese tipo de personas que las que acuden a estos cursos. ¿Y qué están buscando? Pues esos truquillos espirituales para tener más en general. No solo más dinero, que parecería como, no, quiero más dinero, una casa más grande. No, también más paz, más amor, más claridad, más, ¿no? Y la cuestión yo creo que está aquí, en que la abundancia en esencia no es tener más. Es tener aquello que te haga sentir completa, segura, sin miedo a la escasez, a la pérdida. Y
esto puede variar muchísimo de un ser humano al otro. Por eso no hay una fórmula mágica o un medidor de quién es abundante y quién no en cuanto a lo que tiene, ni siquiera materialmente. También a nivel de relaciones, alguien se puede sentir súper abundante teniendo pareja y alguien se puede sentir súper abundante teniendo 2 amigos y no 50, no sé, ¿no? Entonces, como realmente midamos la abundancia en términos también propios. Entonces, prostituir estos conceptos empobrece mucho el lenguaje espiritual, pero también puede alejar a las personas que realmente le están buscando un camino a esa abundancia real o ese merecimiento real, porque se ha ensuciado, ¿no? Mucho todo ese espacio, ¿no? Y yo creo que la espiritualidad no es ningún atajo, no es una lista de deseos que yo le hago al universo, es un proceso profundo de autoconocimiento, como decía Pía, de sanación y de responsabilidad personal, ¿no? Entonces, volver a honrar estos conceptos implica devolverles esa profundidad y contextualizarlos sobre todo también, ¿no? No solo en mi historia, sino también en el colectivo, en lo que estaba diciendo Pía, ¿no? Que formo parte de algo también social y colectivo. Entonces, para mí la manifestación auténtica, si queremos ¿no? hablar de este término manifestación, de esa creación, no es un acto de control sobre el universo, yo le digo al universo que haga esto, y entonces yo mando y soy que sí, que tenemos una parte divina y que es maravillosa y que hay que usarla, pero la manifestación real es una danza entre mi intención, mi acción, la aceptación de lo que es, ¿no? Y jugar a ese juego. Entonces, aprender a alinear nuestros deseos con nuestros valores profundos, con lo que yo realmente soy y reconocer también mis limitaciones y trabajar en ellas y no negar lo que es, creo que es uno de los caminos por los que tenemos que transitar, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con esos espacios donde, ostras, pues como decía Pía, no lo he hecho lo suficientemente bien, no estoy vibrando lo suficientemente alto, ¿será que tengo algún problema? Pongamos en cuarentena todas estas frases, démosle el espacio que merecen y quizás sea momento, pues eso, de repensar cómo usamos las palabras, cómo te hablas, ¿no? Y ver si realmente cuando tú hablas de abundancia, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Es algo superficial? ¿Es algo que conecta contigo? ¿Qué es para ti, no? Y mira si detrás de ese anhelo de querer una vida realmente pues bonita, relaciones saludables, hay también un compromiso, hay honestidad y hay también apertura al misterio que decía Pía de la vida, que nos traiga lo que nos tiene que traer, ¿no? Para mí personalmente esos conceptos se me han quedado un poquillo así descafeinados y yo cuando hablo de abundancia me gusta hablar de prosperidad, ¿vale? Que quizá no está tan usado todavía y por lo tanto a lo mejor también lo estará. Pero me gusta porque esta palabra prosperidad viene del latín prosperare, que significa tener éxito o avanzar favorablemente. Entonces, para mí, prosperar se refiere más al acto de progresar, crecer, desarrollarse en algún ámbito de la vida. Y en este enfoque también se incluye la destrucción, el cambio, la pausa, porque para prosperar, para que una planta crezca, a veces hay que podarla. O para que un bosque se regenere y que prospere, a veces necesita que una parte de ese bosque se queme, ¿no? Entonces, esa prosperidad a mí me gusta más porque siento que incluye más un poco un todo. Como decimos, siempre son términos, lenguajes, usa el que más te guste, pero no te quedes en la superficie, por favor, porque seamos muy conscientes de que estamos creando nosotros también esa realidad colectiva y darle a las palabras la profundidad y la importancia que merecen también depende de nosotras. Wow, me encanta cómo lo pusiste, esta reflexión, encuentro que es fundamental y me hiciste pensar que justamente todo lo que tocan estas palabras, estos conceptos, la merecimiento, la prosperidad, la abundancia, la manifestación, tienen que ver con un abrirse para recibir, como desarrollar ese músculo para ser capaces de recibir cosas agradables, constructivas, bonitas, sin tener esa compulsión por tener que ganárselo, por tener que haber trabajado, creer que si no trabajo a muerte en algo o no soy súper buena, correcta, perfecta, entonces no vale. Tener esa capacidad de recibir, obviamente, es parte de un desarrollo saludable, pero creo que detrás de la idea de decir sí mereces o afirmar soy abundante, puede haber una intención que, por un lado, es interesante porque tiene que ver con esto de sentir que la vida responde, que la vida provee, pero creo que es también más interesante pensar en la idea de que nuestro camino para abrirnos implica también aceptación, como decía Zoraida, de esta vida y no un deseo de controlar esa vida. Esto lo encontré súper, súper potente y confiar en que la vida es benevolente. O sea, implica salir de ese exceso de yo quiero, yo controlo y darnos cuenta de que lo que la vida nos da no siempre coincide con lo que quiero. Pero a veces incluso puede ser mejor de lo que quiero, no lo sé, a largo plazo. Es que puede ser. Es que eso, o sea, es
es esa confianza como en la idea de que hay una benevolencia. A mí me gusta mucho pensar la vida benevolentemente, y cuando yo acepto esos aspectos luminosos, preciosos que me llegan, pero también los difíciles de esa experiencia, me puedo abrir a una comprensión mucho más profunda, no solamente de mí, sino también del universo, de la vida, porque nos damos cuenta de que ese dragón que me apareció y con el que tuve que lidiar y que tuve que aprender a dialogar, me enseñó una de las cosas más valiosas de mi vida. O que ese dolor o esa frustración o esa limitación fueron responsables de que yo me abriera a nuevas perspectivas, por ejemplo, o que conociera a tal persona, o que me iniciara en la astrología, o que empezara un proceso terapéutico que me llevó a sentirme mucho mejor que antes de que experimentara ese dolor o esa frustración. Entonces, como decía Zoraida, sostener ese misterio desde la confianza, desde esa responsabilidad de que estoy eligiendo vivir esta vida, y esta vida va con todo, no solo con lo que quiero que me pase, sino que se va tejiendo una abundancia mucho más sustentable y nos enseña a abrirnos a recibir, pero de verdad, lo que la vida me da. Total. Y en esa abertura y en ese, de alguna manera, amor a la vida, porque yo creo que es como una manera de amar a la vida, ¿no? De hacerte como muy amiga de la vida. Para mí se abre otro melón, que es el de la autoestima, que también lo hemos tocado en algún capítulo, pero es verdad que en este ámbito, hablando del merecimiento, en muchos libros de autoayuda, en muchos cursos también, se vincula totalmente la autoestima al merecimiento, ¿no? Es como si te amas, te amarán. Si te valoras en el trabajo y sabes que eres buena en eso, te van a pagar lo que mereces. Y esta idea parece lógica porque, bueno, si alguien se siente valioso, tiene una buena autoestima y pues, es capaz de poner buenos límites, buscar relaciones y entornos que le hagan bien, ¿no? Y rechazar aquello que no te hace tanto bien, pues parece ser que como que sí, la vida me responderá. Pero esto está muy, muy simplificado, ¿vale? Porque aquí hay muchos más factores que influyen en ese recompensa merecida que yo obtengo, ¿no? Porque desde esta mirada, o sea, hay un riesgo muy grande que es culpabilizar a las personas por las dificultades que enfrentan, ¿no? Es como tienes una relación tóxica, te lo mereces. Precariedad laboral, es que no te estás reconociendo suficiente. Y, un momento, este enfoque no tiene en cuenta pues desigualdades estructurales de género, de raza, de clase, de lugar donde me ha tocado nacer y vivir en el mundo, de mi entorno cercano, ¿no? Entonces, abusos de poder o dinámicas sociales complejas, que hay muchas, no están vistas aquí en esta premisa, ¿no? Entonces, aquí estos pueden ser obstáculos de verdad para que yo desarrolle esa abundancia o ese bienestar o ese éxito, como le queramos llamar, merecido, ¿vale? Entonces, por mucha autoestima que tengas, si el contexto no ayuda, no es directo, tengo autoestima, me va bien. O sea, hacen falta muchas más cosas, ¿no? Entonces, además, esto reduce mucho el concepto del merecimiento a algo, una cuestión totalmente personal, ¿no? Cuando en realidad los seres humanos, todos, no solo unos cuantos, tienen derecho, si nos ponemos así, ¿no?, a ser tratados con respeto, con dignidad, con justicia, independientemente del nivel de autoestima que hayan podido cultivar. Es igual que independientemente de que hayas nacido en China, en Pekín o en España o donde quieras, ¿no? Entonces, esto puede llevar a mucha frustración y también a ese sentimiento de insuficiencia por no conseguir lo que estoy intentando lograr a través de quererme mucho, porque me estoy amando todo lo que puedo y me estoy cuidando todo lo que puedo y me estoy tal, pero no llega a lo que realmente pues estoy de alguna manera prometiéndome a mí mismo, ¿no? El tema sería más bien para mí, ¿cómo puedo amarme y valorarme lo mejor que yo pueda, pero con las circunstancias que tengo ahora en mi vida? Que eso también forme parte de la ecuación, ¿no? Entonces, la autoestima influye muchísimo, evidentemente, en la capacidad de conectar con el merecimiento, pero ni de lejos es el único factor. Tremendo, tremendo tema, y por eso necesitamos alguna guía estelar, astrología, ven a nosotros, y vamos a ver las claves astrales para el merecimiento. Recuerden que en esta temporada estamos viendo dónde mirar en la carta cuando queremos saber tal cosa. Entonces, en cada capítulo les estamos dando una lista de puntos claves para que ustedes tengan este kit de dónde voy a mirar principalmente. Entonces, vamos a ver las claves astrales para el merecimiento. Empezamos, como no, por nuestra querida Venus, que ya ha salido en varios capítulos, pero es que no podemos hablar de merecimiento y no hablar de Venus, porque Venus rige los valores, las relaciones y el placer. Representa todo aquello que valoramos, tanto en los demás, en la vida en general también, como en nosotras mismas. Y también rige cómo nos relacionamos con esos valores y con los demás a través de esos valores. Entonces, desde este punto de vista, Venus está totalmente ligada a la capacidad de reconocer y aceptar
de qué nos sentimos merecedoras, ¿no? En términos de amor, de placer, de belleza, de recursos también. Y yo creo que he traído muchas veces esta imagen de Venus, pero es que es muy gráfica y la quiero volver a traer, y es esta imagen de la flor que se abre. Nos decía Pía eso de abrirnos a recibir, ¿no? Pues una flor, ¿qué hace? Una flor se abre con su olor, con sus colores, y simplemente espera paciente y sabedora de que llegarán las abejas, llegarán las mariposas, llegarán los insectitos a polinizarla, que es lo que ella necesita, quiere y anhela, ¿no? Entonces, este abrirse a recibir, para mí implica algo que a veces no vemos, que es una gran vulnerabilidad. Porque imaginaros una flor abierta ahí, ¿no? O sea, puede venir la abeja que necesita, pero puede venir alguien y chafarla ¿no? Y masacrar. No tiene ninguna protección, está ahí súper... ¡Ay! Entonces, démonos cuenta de que esa parte venusina también implica, bueno, pues cierta confianza en la vida, ¿no? Que ya veremos que hay otros planetas que nos ayudarán con eso. Entonces, integrar a Venus, tenerla presente para este tema, implica reconciliarnos con ese concepto del merecimiento de nuestra propia naturaleza, o sea, reconocer nuestras necesidades auténticas y ver si hay ciertas heridas, que, como decíamos antes, ¿no? Relacionadas pues con vínculos, con cosas que hemos tenido en el pasado que nos hayan hecho sentir que a lo mejor no somos dignas de amor, dignas de respeto, dignas de sentir placer o gozo sin culpa, ¿no? Y ahí veamos si se ha cortado un poco este flujo, como decía Pía, de la vida benévola y natural, que parece que está bastante preparada a ojos de un bebé, por ejemplo, alguien que nace nuevo al mundo, como para que haya abundancia, disfrute y que la vida pues tiene esa capacidad de proveer, ¿no? ¿En qué momento eso se nos cortó? Ese flujo venusino a lo mejor en algún momento se ha sido un poquito interrumpido, ¿no? Entonces, una Venus fuerte y bien integrada, pues sí que habla de esa autoestima sólida y ya es uno de los pilares que hablábamos, ¿no? No es todo, pero bueno, al menos si yo siento que sí que valgo, yo siento que merezco placer y amor y me siento digna de eso, al menos pues tengo una Venus que de alguna manera lo está permitiendo. ¿Que faltarán más cositas, más planetas, más actores en este juego? Por supuesto que sí, ¿no? Pero ya poder gozar sin culpa y poder saber qué valoro y qué quiero me hace como mucho más fácil el camino, ¿no? Entonces, bueno, veremos a Venus, por signo y por casa para ver qué energía por signo me hace conectar con lo que yo necesito para conectar con ese valor intrínseco que yo tengo como ser humano, y también por casa para ver en qué área de la vida eso se me da un poquito más fácil o más fluido. Y no veremos aspectos, que ya sabéis que es otro punto muy importante para ver entre los planetas de una carta, porque no vamos a entrar en esta profundidad en las temporadas, pero quien quiera aprender sobre aspectos y sobre lectura de cartas en general, tenemos un curso maravilloso, Pía y yo, que ya está a punto de caramelo para vosotros, que se llama Génesis, y quien quiera, por favor, que nos mande un mensajito, que nos envíe un mail, porque le damos toda la info para que seáis unos mortales más por el mundo estudiando con nosotras. Y que está siendo hermoso todos los mensajes que nos llegan de la gente que está ahí avanzando en este camino tan bonito de la astrología. Poder acompañarlos, queridos mortales, realmente es un honor, y gracias. Aprovechamos de agradecerle a todas las personas que ya están en Génesis. Vamos con el siguiente clave astral. ¿Clave astral? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Clave astral? Sí. No sé por qué me sonó rarísimo. Claves astrales. Con la siguiente clave astral para el merecimiento. Deja este chascarrillo, queda genial. Vale. Júpiter. Bueno, como ya sabemos, como ya aquí los mortales ya están todos súper avanzados en el aprendizaje de la astrología, sabemos que es el planeta de la expansión, de las oportunidades, en cierta medida también podemos decir de la abundancia, de los excesos a veces. Y obviamente, para ver temas relacionados con merecimiento, abundancia, vamos a mirar dónde está y qué está haciendo Júpiter en una carta, obviamente. ¿Por qué tiene que ver Júpiter con todo esto? Primero, porque representa la confianza en la vida, esa capacidad de ver más allá de las limitaciones inmediatas y tener fe en que el universo va a proveer lo que sea necesario. Es el gran optimista que nos habita. Júpiter nos recuerda confiar y también permitirnos soñar en grande, porque es como que Júpiter va a lo grande, y además tiene mucho que ver con la gratitud. Y yo creo que la actitud que tiene nuestra alma cuando sentimos gratitud es el antídoto para salir de esa visión donde me siento poco, donde me siento que me falta, donde no estoy a la altura. Gratitud. Entonces, mirar a Júpiter por signo y por casa nos da una guía sobre cómo una persona puede acceder a la expansión, a la prosperidad, al sentido de abundancia en su propia vida. Porque, por ejemplo, por signo nos va a decir el estilo y las cualidades que van a activar esa expansión, esa gratitud, esa confianza. Por dar un ejemplo,
me voy a expandir y me voy a conectar con la confianza a través de la curiosidad y el intercambio con otros y el aprendizaje si tengo Júpiter en Géminis, por ejemplo. O voy a sentir ese sentido, esa guía, esa sensación de abundancia a través de los caminos espirituales si tengo Júpiter en Piscis, por dar ejemplos, ¿no? O por casa, Júpiter nos va a dar esas áreas específicas de la vida donde la persona puede encontrar oportunidades, donde puede experimentar esa conexión con abrirme a la prosperidad, a la gratitud. Por ejemplo, con un Júpiter en casa 9, podemos decir, tiene una capacidad natural para realmente sentirse guiado, agradecido y expansivo ¿en qué? En los estudios, en las búsquedas, en las filosofías. Entonces, así podemos dar con esas claves de, a ver, ¿qué podría activar para conectar con esta sensación de fe, de agradecimiento, de confianza? Genial. Vamos ahora con el Sol, siguiente clave astral. El Sol simboliza realmente ese yo soy, ¿no? Ese núcleo de nuestra identidad, de nuestra conciencia, también de nuestra capacidad de brillar y mostrarnos al mundo, ¿no? Está relacionado con el propósito de vida, como vimos en otros capítulos, y esa expresión del ser, de lo que yo propiamente soy, ¿no? Entonces, aquí, en el contexto del merecimiento, el Sol nos conecta con esa sensación de que somos dignos de ser quienes somos, ¿no? No es que solo por el hecho de existir merezcamos, pero es que soy digno como mínimo de ser quien soy porque he nacido así, porque me he encarnado de esta forma, ¿no? Entonces, el Sol busca que nos autorrealicemos, que podamos expresar todo ese potencial y ocupar el lugar que hemos venido a ocupar en el universo, porque solo lo podemos ocupar nosotros, ese concreto lugar, ¿no? Entonces, esta espontaneidad, este carisma también que trae un poco el Sol, estas ganas como de ocupar orgullosamente toda mi expresión sin vergüenza, sin miedo a lo que digan los demás, es algo que conecta directamente con el merecimiento, porque cuando yo estoy en ese brillo, en ese fluir solar de que no puedo dejar de ser yo misma o yo mismo, ¿no? Noto realmente si tengo también esa apertura venusina de wow, mira lo que valgo. Es ahí donde aparece mucho el don, ¿no? De poder verme haciendo algo pues que he reconocido también incluso desde fuera, ¿no? Que me dicen, wow, pues qué bien haces esto, hostia, qué bonito lo que hiciste, tal, que tú a veces incluso te cuesta reconocer porque estás en tanto flow y en tanta conexión que no te das ni cuenta que eso que haces quizá tiene algo muy valioso, muy destacable, muy increíble, ¿no? También, y desde ahí yo creo que no es que tengamos que estar buscando ese merecimiento a los ojos de los demás y no poner el foco en, wow, si me valoran desde fuera, qué bien lo hago, entonces valgo, pero sí que es verdad que dejarnos brillar no solamente posibilita esa conexión propia con el merecimiento, sino que además puede inspirar y movilizar a otros para que también lo hagan y digan, wow, esta persona está siendo ella misma y mira qué energía más bonita desprende. Yo también me lo voy a permitir, yo también lo voy a hacer. Y mira además cómo le responde la vida, porque muchas veces cuando estamos en ese flow solar, es que encima la vida responde, ¿no? No será el único ingrediente, volvemos a decir, pero ayuda. Entonces, cuando nos alineamos con esa verdad, con ese sentido propio nuestro, de manera natural aparece esa capacidad de reconocer que estoy aquí por un motivo, por un significado, por un propósito propio. Entonces, aceptar esa unicidad, mostrando lo que somos con orgullo y sin tapujos, es realmente poder vivir desde ese lugar más real, más auténtico. Y yo siento que ahí, aunque parece muy utópico, esa autenticidad y esa unicidad hacen como esa alquimia, esa magia de decir, es que no puedo hacer otra cosa, no puedo, o sea, una vez que he experimentado eso, es que yo vengo a hacer esto al mundo, es como, ya está, ya da igual que pasen cosas, retos, dificultades, no sé qué, es como, bueno, vamos a hacer el podcast, da igual lo que tardemos, da igual que muchos días no podamos grabar, da igual que a veces no salga bien, pero fluimos, nos encanta, lo pasamos bien. Es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero es un poco desde ahí, ¿no? No es nada Entonces, tonto. Bueno, nada tonto. Es como un ejemplo demasiado cotidiano, quizá esa solaridad abarca mucho más, ¿no? Pero sí, también podemos verla en cosas pequeñas que en el día a día nos hacen sentir esa parte de estoy en el lugar y estoy en el propósito y además estoy brillando y pasándolo bien, ¿no? Bueno, veremos al Sol por signo y por casa también, y en el signo que esté el Sol nos va a hablar un poquito de qué tipo de energía me ayuda a sentirme yo mismo. Por ejemplo, un Sol en Tauro pues necesita conectar con los ritmos, con la naturaleza, con hacer las cosas de manera que tengan una practicidad, un resultado, un para qué muy potente. Si ese Sol no puede desarrollar esas cualidades taurinas en su día a día, aunque haga cosas increíbles, como eso no va a estar honrado, quizá le falta algo, quizá no acaba de conectar con ese, mira, como que cierra, ¿no? Ese merecimiento queda como cerradito, coherente, ¿no? Eso tiene mucho que ver el Sol con esa coherencia. Por eso cuando a veces no estamos honrando las cualidades solares, hay algo que
que nos chirría, aunque lo que estemos haciendo a ojos de los demás o comparando con otras personas sí parezca como muy amable, bonito, lo que sea, ¿no? Y luego por casa el sol nos va a indicar qué ámbito de la vida yo puedo expresar con mayor fuerza esa autoexpresión, donde me puedo sentir que realmente cuando brillo me lo merezco, ¿no? Una persona, pues por ejemplo, que tiene el sol en la casa 4, que puede parecer una casa como muy abajo de la carta, ¿no? Que dices, bueno, no es una casa 10, que es el ámbito laboral, no es una casa, no sé, 5, que es la creatividad o lo que yo creo. Casa 4, oye, pues a lo mejor en mi casa, a lo mejor en mi núcleo familiar, a lo mejor siendo padre o madre, o a lo mejor cuidando a un animal de compañía, porque esa es mi familia, hostia, ahí brillo, ahí lo hago de puta madre, ahí estoy en flow. Pues por ahí, ¿no? La reina del hogar, el sol en casa 4. Exacto. El sol en casa 4 es el rey de la casa. Mi hijo tiene el sol en casa 4, es el puñetero rey de mi casa. Bueno, vamos con la siguiente clave astral, que es Saturno. La función de Saturno es limitar, es cristalizar, es hacer realidad y es el responsable de esforzarnos, de hacer las cosas bien, de hacernos cargo. Y este planeta tiene mucho que ver con la sensación de merecimiento y también con la sensación de nunca merecer porque nunca soy suficiente. ¿Por qué? Porque por un lado es un planeta que se puede manifestar con una gran exigencia y una sensación de nunca estar a la altura, de estar en ese deber ser, tengo que ser productivo, tengo que avanzar, pero también es el planeta que nos permite tener metas, trabajar por ellos, esforzarnos y reconocernos. Entonces, cuando encontramos de pronto estos discursos de ábrete a recibir y que sea solo orientado desde esa especie de me quedo aquí y me llega, a veces nos vamos en el extremo y vamos a fantasear con que Saturno quedó exiliado de mi carta, como Saturno no existe, que ya no hay esfuerzo, ya no hay trabajo, todo va a llegar por arte de magia. Pero en realidad también es súper importante sentirnos merecedoras porque de verdad hemos trabajado para conseguirlo. Eso no está mal. Es parte de algo que se llama autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es la percepción de que cada individuo necesita tener sus propias capacidades para lograr lo que se propone. O sea, poder confiar en que tengo lo que se necesita para poder ir hacia esa meta. La sensación de no merecer no surge simplemente por desear algo, sino por la percepción de que he participado activamente en la construcción de eso. Y ese sentido de autoeficacia que Saturno nos ayuda a desarrollar es lo que nos permite mirar con orgullo también lo que hemos creado, ¿no? Ese sentirnos dignos de recibir cosas buenas porque pucha que me he esforzado, pucha que lo he hecho así con ahínco. La satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Que dicen, es como... Es que es eso, como... Qué loco la sensación, a veces, de verdad, puede ser más satisfactorio que recibir algo porque sí. Ahora, no porque critiquemos un sistema productivista, explotador, vamos a creer que entonces el esfuerzo no sirve de nada. O sea, que hay que fluir y ya está. Eso no tiene mucho realismo. Entonces, la posición de Saturno en nuestra carta natal, su signo, su casa, sus aspectos, nos habla de cómo y dónde trabajamos para desarrollar esa autoeficacia. O sea, nos va a señalar, por un lado, los obstáculos que vamos a enfrentar, pero también las herramientas que tenemos para superar esos obstáculos. Por ejemplo, un Saturno en casa 2 se puede manifestar como una sensación de limitación, inseguridad en relación al dinero, sensación como de bloqueo en los recursos materiales. Puede haber incluso un miedo a nunca ser suficiente financieramente. Pero justamente lo que tiene es una tremenda capacidad de disciplina, de esfuerzo, para poder lograr sostenerme económicamente por mis propias manos, por mi propio esfuerzo, y soy capaz de construir yo mismo cosas estables, cosas duraderas, y poder hacerlo me va a traer ese regalo que Saturno trae, que es esa satisfacción que sentimos los seres humanos por conseguir lo que nos proponemos. Total. Y vamos con un ayudante de Saturno, que es Marte, ¿vale? Marte representa esa energía de acción, también del deseo, del foco, la capacidad también para afirmar nuestras necesidades humanas, ¿no? Porque tenemos necesidades, tenemos ganas de movernos hacia cosas. Entonces, desde esta perspectiva, el merecimiento desde Marte se vincula con esa capacidad de actuar en función de lo que yo quiero y de lo que creo merecer. Entonces, Marte nos invita a tomar lo que sentimos que ya es nuestro, a luchar por lo que queremos y a defender también ese derecho que tenemos a existir y a tener nuestro espacio. Entonces, a diferencia de Venus, que se relacionaba más con esta receptividad, con ese magnetismo de atraer, Marte nos habla de acción y esfuerzo también, porque Marte nos invita a preguntarnos,
¿estoy dispuesto a luchar por lo que merezco? Porque muy bien, Venus me ha dicho, mereces una relación maravillosa y bonita, pero ¿qué tengo que hacer para que eso llegue? Ese camino puede ser un poco una lucha a veces, pues está también lleno de dificultades, ¿no? O, por ejemplo, ¿tengo el coraje y la determinación de reclamar mi espacio y decir, hola, yo necesito poner estos límites para sentir que la vida no me invade, sino que yo estoy también co-creando esa vida? Porque al final estamos en un espacio donde no estamos solas ni solos y estamos interactuando todo el tiempo con los deseos y los anhelos de otras personas y de otros seres humanos. Entonces, Marte es el que hace que, bueno, hay personas que viven así, ¿no? Que su vida la viven o la deciden o la manipulan mucho el entorno en el que viven. Y algunas se dan cuenta y quieren salir de eso, otras ni siquiera se dan cuenta y algún día pues dirán, uy, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Vale? Entonces, Marte nos ayuda a realmente ir poniendo esos pasitos. Entonces, de alguna forma, Venus y el Sol, y Júpiter también, que nos decía Pía esa confianza, nos hacen saber y sentir que merecemos. Pero Marte y Saturno también, como decía Pía, creo que son como dos teams, ¿no? El equipo más de conecta con esa verdad interna que sabes que mereces y que sabes que eres digna de amor y todo eso, pero, o sea, me lo merezco, ok, genial, lo sé internamente, cognitivamente, espiritualmente, como quieras, pero en la vida real material, ¿cómo lo ponemos en acción eso? Bueno, ahí aparece Marte y aparece Saturno, ¿no? Y los dos te dicen, mira, hay que hacer este plan, Saturno, y lo vamos a hacer así, y Marte te da la fuerza para que te levantes del sofá y digas, venga, vamos a por ello, ¿no? Y otra cosa interesante, y hablaba de esta capacidad de poner límites, ¿no? O sea, realmente proteger aquello que sentimos que es nuestro, que es propio, ya sea nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor, nuestros recursos materiales también. O sea, proteger eso necesita un Marte bien integrado, porque yo tengo que ser capaz de decirle no a lo que me hace mal y sí a lo que me hace bien. Y ahí también hay mucho trabajo profundo que hacer, porque dices, no, pues ya está, pues dile que sí solo a las relaciones que son súper bonitas. Y es porque la gente le dice sí a gente que es manipuladora o malvada o yo qué sé, o narcisista, ¿vale? Que ahora está muy de moda. Entonces, porque no es tan fácil. Primero, identificar lo que sí me hace bien y segundo, actuar siempre desde una conciencia perfecta, súper centrada y súper sanada ya, porque no lo estamos. Todos tenemos taras y tenemos cositas que trabajar, ¿no? Entonces, no es solamente voluntad y Marte, sino es trabajo interno para luego con Marte poder decir un sí a lo que es que sí y un no a lo que sea que no. Entonces, bueno, pues como hemos hecho con los demás planetas, veremos a Marte por signo y por casa. El lugar donde esté Marte por signo nos va a hablar de cómo es ese guerrero, esa guerrera, esa parte firme en nosotros, qué energía necesita vivir para poner ese límite. Por ejemplo, pues un Marte en Acuario pues va a necesitar coger toda esa energía y toda esa fuerza de quizá desde su propia libertad, desde un lugar muy único y especial y diferente, y también a lo mejor incluso necesita grupos y terapia de grupo para poder superar algo y decir, oye, pongo un límite porque me siento apoyada por mi tribu, por mi comunidad, ¿por qué no? Entonces buscar la especificidad de tu Marte, y la casa donde se encuentre Marte nos va a hablar de un lugar, un ámbito de la vida donde esos límites, ese foco, esa acción necesitan sí o sí salir al mundo, ¿no? Pues por ejemplo, si tengo Marte en la casa 7, pues un lugar donde yo voy a tener que saber aprender a poner límites es en mis vínculos, tanto de pareja, como de socios, como de relaciones de a dos que tenga en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, un Marte bien integrado requiere atrevimiento, requiere valentía, porque para el merecimiento también estos conceptos son necesarios, y sobre todo superar ese miedo al fracaso, que muchas veces va muy asociado al merecimiento. Hablamos de, me lo merezco, pero ¿qué pasa si lo intento y no lo consigo? ¿Qué pasa si Marte actúa y lo que yo pensaba que la pareja ideal llevo no sé cuánto tiempo y no llega? He fracasado. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo lo voy a saber sostener? Ese Marte es el que me dice, bueno, no pasa nada, levántate. Una más. Venga, que vamos, ¿no? Entonces, desde ahí, conectar con esa energía de capacidad de hacer, ¿no? Y de creación. Genial. Y hasta ahí con los planetas. ¿Y qué pasa con las casas? Bueno, como que uno podría pensar la casa 2 y la casa 5, por ejemplo, porque la casa 2 es esta casa de los recursos personales, del valor propio, de las posesiones, y la casa 5 porque tiene esta conexión con la creatividad, con el goce, con esos espacios donde me permito fluir y disfrutar de quién soy y de expresarlo en la vida. Y en realidad la abundancia y los temas de merecimiento en realidad pueden manifestarse en cualquier casa. O sea, según la temática de cada casa, puede señalar dónde se va a activar la creencia relacionada con lo que merecemos o cómo nos vamos a abrir a recibir. Por ejemplo, el merecimiento en la casa 4
puede ser que la casa, o sea, como la casa 4 está relacionada con el hogar, con la familia, con las raíces, con la seguridad emocional, en esta casa los temas de merecimiento pueden girar en torno a la sensación de pertenencia, a la idea de si soy digna de recibir cuidado, de recibir amor, estabilidad emocional. Si tenemos aquí un Júpiter, por ejemplo, es más probable que sintamos esa gratitud, esa confianza de que sí, pertenezco a este grupo, a este clan, a esta familia, me siento cuidada, amada de forma como más natural. En cambio, si tenemos aquí a Saturno, por ejemplo, es más probable que tenga experiencias que nos van a desafiar en este sentido, o sea, que me va a costar más conectarme con esta certeza, pero también nos llama a construir y a fortalecer esas temáticas, incluso poder ser un referente o una autoridad en estos temas, porque tuve que afrontar experiencias en temas, por ejemplo, familiares o de contacto con la pertenencia, y eso me da mucha sensación de que puedo construir yo mismo mi propio hogar. Total. Y en cuanto a los signos, porque hemos hablado de planetas, hemos hablado de casas, pero quizá no hemos hablado de ningún signo concreto, hay varios que nos pueden hablar de esta energía de merecimiento. Quizá algunos de los más llamativos, los vamos a comentar solamente para que los tengáis en cuenta, pueden ser, por ejemplo, Tauro, porque está directamente relacionado con esos recursos, de lo que yo dispongo, de lo que yo soy capaz también de generar. Luego Leo, que nos habla de ese brillo, esa manera única como nos hablaba el Sol, ¿no? Porque el Sol es su regente de ser yo mismo en el mundo, y ahí también puedo conectar mucho con lo que yo realmente merezco, lo que yo realmente quiero co-crear en mi vida. Y luego también tenemos a Virgo, ¿vale? Que es un signo que habla muchas veces de ese exceso de servicio cuando está un Virgo muy, muy llevado al extremo, ¿no? Y extrema humildad. Cuando hay una carta con un Virgo con una frecuencia no muy alta, a veces podemos sentir que, bueno, que estamos al servicio, que nosotros no tenemos necesidades propias realmente muy grandes o que no son muy importantes y que tampoco merezco tanto porque hay gente que necesita mucho más que yo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber también una dinámica ahí interesante con Virgo. Piscis le podemos traer un poco también a la ecuación, porque igual un poquito como Virgo, pero quizá no tanto desde lo material o el servicio más directo, sino como desde un lugar más espiritual, como que la espiritualidad no necesita nada. Incluso hay gente que deja de comer, ¿no? Cuando se alimenta del prana, ¿no? Entonces como que el deseo se mata ahí con esa piscianidad, como que no hay esos anhelos y que hay una austeridad, pero a veces impuesta, ¿no? No porque nace de una iluminación real o un lugar donde realmente he llegado a ese lugar, sino que lo fuerzo un poco, ¿no? Como que me obligo a que sea todo bastante austero porque si no, no es elevado, no es espiritual. Y luego tenemos a Capricornio, que evidentemente habla de esos éxitos, esa meritocracia, que Pia nos decía, ¿no? Al final es una recompensa el sentirnos merecedores o no, ¿de qué estamos hablando? O sea, que me lo tengo que ganar, no me lo tengo que ganar. Capricornio muchas veces ese más, mejor, esfuerzo, productividad, también nos puede estar hablando donde esté en nuestra carta el signo de Capricornio o los planetas que hay ahí, de cómo yo me relaciono con ese éxito o con esas metas y objetivos. Súper. Y si se dan cuenta, como que nosotras mismas estamos cuestionando, reflexionando sobre esto, pero sin querer también se nos sale decir, me lo merezco, no me lo merezco, como que entramos en ese discurso porque no tenemos mucho lenguaje para referirnos a eso, porque nos hemos conectado con eso apenas desde estos lugares, pero esa es la invitación también de Astrología para Mortales, que esas reflexiones le ayudan a ustedes a ver y decir como, mira, ahí dijo merecimiento cuando en realidad no era tanto eso, no sé, como para abrir un poco esa conciencia de cómo nos estamos hablando, con qué lenguaje, con qué conceptos. Así que, bueno, vamos ahora ya con lo que estábamos esperando todos, que es el drama mortal para la ocasión, no sin antes recordarles nuestra advertencia. Las interpretaciones que vas a escuchar a continuación son una pequeña muestra de todo el potencial y la complejidad que hay detrás de la carta de cada mortal. Quizá en los 60 minutos que dura este episodio te ayudamos a dar algo de luz a tu drama vital, pero por favor, si necesitas profundizar, agenda una consulta profesional con alguna de nosotras o con tu astróloga de confianza. Amo. Bueno, vamos a leer la carta que nos envió nuestra querida Libra. Dice: muy buenos días, bellas almas. Gracias por la entrega en su podcast. Ando pegadísima en Spotify todo el día. Siento mucha gratitud y admiración. El mimo y la asertividad con la que compartís cada temporada, al menos a mí, me cala profundo. Gracias. Gracias a ti. Siento bastante impaciencia en dos aspectos de mi vida. Por un lado, en los últimos 2 años he estado dedicando tiempo y energía en estructurar mi emprendimiento de joyería artesanal. De momento voy haciendo temporadas nomadeando por aquí y por allá. He aprendido a disfrutar el proceso,
más siento que el dinero que podría estar haciendo es mucho más. Vivo bien, agradezco, mas no tengo comodidades extra. Quiero vivir mejor. También veo cómo otros colegas del gremio se manejan y entiendo que podría estar haciendo mucho más dinero. Siento desespero por los resultados. También llevo 4 años y medio en una relación a distancia. Ella es de Chile y sé que merezco vivir esta vida junto con quien estoy enamorada. ¿Por qué tanta dificultad? Bueno, hasta aquí mi historia. Con vergüencilla, ilusión y amor, despido esta carta. Una vez más, gracias. Que tengáis hermoso presente. Abrazos, Libra. ¡Chan, chan! Bueno, vamos a ver la carta de nuestra querida Libra. Y vamos a empezar con la primera clave astral, que es Venus. Y si vemos ahí, tenemos a una Venus en Leo en el medio cielo, casi, la casa 10. Recuerden, queridos mortales, que es el momento de coger vuestras cartas, ir a ver dónde tenéis Venus, ir haciendo un poco este camino con nosotras, ¿sí? Bueno, una Venus en Leo en casa 10, ¿con qué conecta? Pues conecta con esa necesidad de reconocimiento público, ¿no? De ese espacio profesional, vida pública, donde yo de alguna manera sea reconocida y mis valores sea puesto, pues, de alguna manera a ojos de los demás también, ¿no? Hay un anhelo también de ser valorada y admirada por su creatividad, porque está en Leo, por su carisma propio. De ahí también toda esta parte artística que quizá nos comenta nuestra querida Libra, ¿no? Donde ella se dedica a algo muy leonino, como es la joyería, ¿no? De embellecer a los demás. Es algo muy artístico también, donde puede explorar toda su creatividad. O sea que yo creo que ahí estás muy bien alineada. ¿Qué pasa? Pues que ese carisma natural, ese magnetismo que ayuda mucho a esta posición, ¿no? De Venus en Leo, se siente que ella, por el mero hecho de crear y de hacer lo que hace, de abrirse como una flor que decíamos antes de Venus, ¿no? Y a las personas llegan y de alguna manera la ven y la ven atractiva su arte también, y pueden de alguna forma valorarla o incluso pues llegar a comprar, ¿no? Y a que eso se remunere económicamente, porque Venus también rige los recursos económicos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que el desafío principal, querida Libra, es que tú reconozcas primero que hay esa necesidad o ese valor del éxito profesional, porque a veces no reconocemos todo lo que nos gustaría. Entonces, si tú nos dices, quiero ganar más, me gustaría tener más comodidades, pero observa también si dentro de ti hay ese anhelo de también ser reconocida, que no es malo, de incluso llegar a ser muy conocida, famosa. O sea, que la gente te vea por la calle y te pare, ¿sabes? O que en internet tengas muchos seguidores, no lo sé en qué ámbito, si es más físico en tu caso o más online, pero esa Venus tiene el anhelo de ese reconocimiento. O incluso dentro de tu sector, que te digan, wow, esta persona vale, ¿no? Entonces, no pasa nada, primero por tener ese anhelo, reconocerlo, no negarlo si está, y luego también darte cuenta de que ese valor y de esa... ese merecimiento, no tengas la necesidad de que te lo den desde fuera. Porque al estar en esa casa muchas veces parece que si ese sector mío o ese espacio público no me da el reconocimiento, pues ya no valgo. Y no es verdad. Una cosa es que tú tengas esa necesidad y que tu trabajo te pueda llevar a ser alguien referente o reconocido por tu arte, por tu trabajo, y otra es que en ese saco esté poniendo yo toda mi valía, ¿no? Entonces, yo creo que eso no era el tema que tú nos traías un tema de ganar más, de estar un poquito... pues quizá también esa visibilidad es repercutida también en ingresos. Entonces, darte cuenta de cuánto te puede ayudar las acciones que tú puedes hacer en tu cotidiano para ser alguien más visible. Porque ahí entra otro planeta, aunque ahora estamos hablando de Venus, pero es que Marte también está en Leo, luego nos contará un poquito de dónde viene ese Marte, ¿no? Pero darme cuenta de que tengo la capacidad, disfrutándome el proceso, ojo, que también lo decías en tu carta, creo que eso es muy interesante que lo hayas integrado, porque Venus también ese disfrute y ese placer tenemos que integrarlos, de dejarme ver, de estar visible, ¿no? Y de estar visible leoninamente, que es estar visible tal y como soy, no como son el resto de artistas, no como son el resto de joyeros y joyeras, no como me han enseñado de pequeña que es ser emprendedora en esto, no, como yo soy. Y si soy nómada y soy tal, o sea, lo que yo soy, ¿no? Entonces, dejar ver esa esencia te puede ayudar muchísimo a conectar con ese espacio público, ¿no? Entonces, eso, yo te diría que no te compares con los demás, que te dejes ver para que los demás puedan ver ese brillo. Y además, como es Venus, también dinerito. O sea, si me dejo ver y repercute toda esa energía de ese intercambio, obviamente eso se traduce también en dinerito. Exacto. Vamos con... Me gusta que digas dinerito en pequeñito. Vamos con Júpiter en Capricornio en casa 2.
aquí, como pueden ver en la carta los que estén viendo el video. Recuerden ustedes, queridos mortales, ir viendo dónde está su Júpiter, en qué casa, en qué signo. Y acá en esta carta es súper interesante porque Júpiter, que trae toda esta expansión, este optimismo, este disfrute, está en la casa de los recursos materiales. Y ella nos dice, estoy disfrutando del proceso de hacer mi emprendimiento. Y también dice, vivo bien, agradezco mucho donde estoy. O sea, ahí se ve muy claramente este Júpiter. Y además dice esto de estoy nomadeando, lo cual también es bastante jupiteriano, irse a la aventura, viajar, son temáticas jupiterianas. Y ella lo hace además en el área de los recursos, o sea, de cómo se gana la vida, bueno, jupiteriando. Y luego ella dice, sé que el dinero que podría hacer es mucho más. Y ahí también está esta confianza jupiteriana de que puedo. O sea, sé que el dinero podría ser más. Es como una confianza. Pero aparece un Capricornio, ¿no? O sea, ese Júpiter está en Capricornio porque va a decir, siento desespero por los resultados. Y aquí hay un gran debería. Entonces, me salgo de la confianza jupiteriana porque entro demasiado en un modo Capricornio de, esos objetivos, tengo que lograrlo, voy a tener que trabajar, esforzarme, ponerme seria, etc. Entonces, querida Libra, yo te diría que la clave va a estar en combinar la gratitud y actitud positiva de Júpiter con tu gran capacidad de construir y hacerte cargo de tu propio emprendimiento de Capricornio. O sea, la planificación estratégica, tener objetivos claros, tener un enfoque práctico y también realista, van a permitir que ese Júpiter pueda expresar todo ese potencial de conectarte con tu sentido, con tu abundancia, que no se traduce, como decía Zoraida, en imágenes de cómo son los otros felices y abundantes, sino tu propia experiencia de lo que es estar satisfecha con tu vida. Y además es una posición que tiene mucho que ver con la idea de un éxito sostenible. O sea, Júpiter en Capricornio es como muy claro, favorece una construcción de algo muy positivo, muy constructivo, de una riqueza, te diría incluso, porque es casado, de una riqueza que puede ser material, pero también una riqueza de espíritu, de un valor personal, que puede ser lento también, pero es sólido y es sostenible. Entonces, siempre y cuando permanezcas en actitud jupiteriana, gozando el presente, dándote cuenta también, wow, o sea, estoy haciendo estas preciosuras con mis propias manos. O sea, hacer joyas, te lo digo por experiencia propia, es algo tremendamente valioso. Es decir, con mis manos estoy trayendo al mundo objetos bellos que conectan a las personas con su propia belleza, con su propio valor. Y esto es muy de Casa 2. Poder agradecer lo que tus manos confeccionan, desde ese amor también valorar tu trabajo, y ese valor que Júpiter va a percibir te va a permitir creer en tu proyecto, y desde ahí Capricornio, sube la montaña, sube, pero porque confío en lo que estoy haciendo. Y también decirte que es muy de Júpiter en Casa 2 querer más. Creo que Pía lo comentó al principio, pero es que es verdad, yo lo he visto con mucha gente con Júpiter en Casa 2, es que no es que nunca tengan suficiente por el hecho de que no son conformistas y tal, es que hay ese anhelo de más, siempre un poco más, ¿no? Entonces, observa también este patrón si ocurre en ti y, oye, acéptalo también, ¿vale? Pues quiero más, pero me puedo mantener con lo que tengo ahora bien y agradecida también. Ok, pero vamos a por más, ¿no? Es como hacer las paces también con eso. Yo creo que eso nos da mucha calma. Entonces, vamos a por el Sol. Tenemos un Sol en Libra en 11. Recordad, mortales, ver dónde está vuestro Sol. Y este Sol en Libra en casa 11, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que yo he venido un poco a este mundo a crear esa armonía también relacional y también eso que tenga como cierto papel y cierta relevancia dentro de los grupos. Se me ocurría a mí ahora, viendo esta combinación que tú nos decías, siento que merezco vivir con la persona, que estoy enamorada, súper libriano, súper que tu Sol quiere ese vínculo, súper que necesito un vínculo tal. Y en casa 11, a lo mejor es de una manera muy diferente a como todo el mundo vive con sus parejas, o incluso en comunidad, no lo sé, con más personas, pero con tu pareja. O sea, necesito una manera creativa de sentir ese merecimiento en pareja, que quiero crear algo muy propio mío, de una manera que no tiene por qué ser la de todo el mundo. Entonces, bueno, eso como entrada, ¿no? Sentir también que tú estás creando, aportando, sintiéndote tú misma a través de esa belleza, que puede ser a través de tu trabajo, pero también a través de ideas, proyectos, cosas que vengan a traer una mejora al mundo, ¿no? Esa casa 11 anhela que a través de lo que tú hagas haya un cambio colectivo.
Y ahora estamos en un momento muy así. Si tú realmente conectas con tus valores, no sé, pues de justicia, porque tienes un sol en Libra, o de igualdad, o de lo que sea, y eso lo llevas a un ámbito colectivo, a un proyecto que ayude, a un proyecto que te conecte con otras personas, no solo desde la ayuda, sino también desde el sentirme parte de un grupo, eso te va a dar también muchísimo sentido de que el sol está en propósito, está haciendo lo que tiene que hacer, y ahí conecto directamente con ese merecimiento. Luego, ¿cómo te llevas con la justicia? ¿Cómo está de equilibrada tu vida en general? Cuando yo tengo un sol en Libra, tengo que ver cómo me llevo con el equilibrio de mis partes, cómo está el tiempo que dedico a lo laboral, cómo está el tiempo que dedico a las relaciones, cómo está el tiempo que dedico a cuidar de mi salud, mi cuerpo físico, mental. O sea, siempre que hay una dualidad en tu vida, ver cómo funciona esa dualidad y poderla equilibrar a tu manera, con tus herramientas, te da muchísimo sentido de coherencia. Y luego, grupos. ¿Qué está ocurriendo en tu vida en comunidad? ¿Hay comunidad que te sostiene también a este sol único? Porque la casa 11 es como si juntáramos a muchos solecitos, todos brillando, y que juntos hacen otra luz nueva, única, diferente, ¿no? Entonces, ver si yo tengo un espacio donde puedo brillar sin compararme. Libra, ojo, cuidado, porque un sol en Libra en 11 puede ir a los grupos y decir, este tiene esto, este tiene lo otro, este tiene lo otro. Por eso también puede haber tendencia a que te compares con la gente que tienes alrededor a nivel de esa joyería, y decir, claro, es que yo no he llegado, es que yo sí, no sé qué, es que me falta. Cuidado, que siempre también nos comparamos con quien está mejor. Nunca nos comparamos con mi yo, por ejemplo, de hace no sé cuántos años, o con personas que están empezando en algo que yo ya tengo una experiencia. Esto nunca lo hacemos. Entonces, bueno, también si ya te comparas, compárate con todo. Que sea una comparación un poco justa, ¿no? Justa como Libra. Exacto. Entonces, bueno, ver eso y también darme cuenta de que en esa tribu, en esa comunidad, en esos grupos, yo puedo desarrollar mucho quién yo he venido a ser. Que soy más yo misma cuando estoy con otros, ¿por qué no? Y cuando creo comunidad. A veces nos parecemos que el autoconocimiento tiene que ser yo conmigo, haciendo terapia, mirándome para adentro solo y tal. Y a veces hacerlo en grupo y en tribu es muchísimo más agradable, rentable, divertido, rápido, en fin. Y hay personas, como es tu caso, yo creo que te puede ir súper bien. O sea, claramente un sol en 11 y además con el nodo norte ahí. Exacto, que no lo he dicho porque no estamos haciendo mucho temas de conjunciones, pero es que tenemos el sol con el nodo encima. Es como, oye, cariño, tu camino de vida es venir a equilibrar esas relaciones y vínculos, y en lo colectivo ver cómo eso impacta también en lo grupal, ¿no? O a honrar esa justicia y ese equilibrio y ver a dónde aporto también ahí con otras personas. Yo te veo viviendo en comunidad, en tribu, con tu pareja, no sé cuándo ni dónde, pero yo te veo ahí aportando algo desde ese movimiento que tú has hecho para ti para con el grupo. Precioso. Vamos con Saturno. A ver dónde está Saturno. Tenemos aquí a Saturno en Aries, en la casa 5. Recuerden, mortales, ver dónde está vuestro Saturno. Bueno, toda la energía disciplinada, estructuradora de Saturno se encuentra en este signo que nos da iniciativa, que nos da coraje, afirmación personal, y se está manifestando en la casa que tiene que ver con la creatividad, la autoexpresión, los proyectos creativos y los talentos. Si te das cuenta, probablemente hacer joyas, por ejemplo, sea algo que sientas como un hobby en realidad, como realmente algo que disfrutas mucho, pero a la vez se transforma en algo serio, Saturno, ¿no? Se transforma en algo en lo que yo pongo tiempo, trabajo, Saturno. Entonces, es una bendición poder sentir que esa creatividad, ese expresar lo que hay en tu corazón de la casa 5, pueda ser tu trabajo saturnino. ¿Y qué pasa? Que estás conectando con algo saturnino en el sentido también de que quiero no solamente más, sino también mejor. O sea, quiero como esa ambición y esa meta, ese objetivo, y está muy bien. O sea, eso es Saturno. ¿Y en qué área? En el área de mi proyecto creativo, casa 5. Pero, ¿quién aparece aquí? Aparece la señora impaciencia. Lo quiero ahora, porque ese Saturno está en Aries. Y es normal sentir impaciencia con Aries. Yo soy doctora en impaciencia ariana. Soy Sol, Mercurio, Venus, Lilith, Quirón en Aries. Pero la clave es poder darle espacio a Aries con más estrategia. O sea, que esta impaciencia pueda existir, pero desde un lugar canalizado, vamos a decir. O sea, ¿qué pasa con el coraje, por ejemplo? ¿Qué pasa con la iniciativa? ¿Qué pasa con la guerrera que hay en ti que está dispuesta a vivir el camino desafiante que es el emprender, que es otra palabra ariana? O sea, ese es el Aries con el que tienes que conectar.
tu disciplina saturnina se activa muy bien si le das este fuego. Y ahora, ese Saturno está retrógrado. O sea, la retrogradación va a invitar también a un trabajo interno para redefinir tu relación con el esfuerzo y justamente con el merecimiento, con esto que hablamos de la autoeficacia. O sea, Saturno puede manifestarse perfectamente como un sentimiento de insuficiencia y quizás también viene de aquí y mezclado con las otras componentes que hemos descrito, esto de competir, de compararse. Y esa comparación hace sentir más insuficiencia. Y Aries además tiene una cosa competitiva, entonces va a ser clave poder canalizar todo esto y darte cuenta de que lo que te está diciendo Saturno en realidad es que puedes lograr tus objetivos creativos con tus propias manos, con paciencia, pero a la vez con impaciencia. ¿Cómo es esto? O sea, esa impaciencia que permite que no nos interese tanto ir a 60 kilómetros por hora, sino más bien a 120. Y está perfecto. O sea, básicamente es como aceptar que hay un ritmo rápido aquí también. Puedes ir a 120, pero también aceptar que es que no puedo ir a 250. O sea, si quieres ir a 250, Saturno te va a poner el freno de mano. Y ahí aparece otra gran palabra que es la autorregulación saturnina. Y bueno, todo esto sin olvidar algo súper importante, que es que estamos hablando de casa 5. El cometido final no es llegar a la meta, sino que es disfrutar, es crear, es expresar. O sea, lo que estás haciendo artísticamente es poner tu corazón en el mundo y hacerlo con ese disfrute, con esa fluidez de la casa 5. Me viene mucho la temática de responsabilízate, ¿no, Saturno? De tu creación, de lo que eres capaz de generar. Bueno, me parece precioso ese Saturno ahí. Puede sentirse incómodo, porque Saturno a veces es incómodo, pero es muy, muy bonito. Bueno, vamos con Marte. Marte también está en un signo de fuego, está en Leo y en la casa 9. Y un Marte en Leo en 9, bueno, pues esta acción, este foco de que hablábamos de Marte, el que hace que nos levantemos del sofá y que nos movamos, lo que está buscando es crear, otra vez vamos a la energía leonina, crear, hacer algo disfrutón, pero a la vez que me llene mucho, que me entusiasme un montón, pero sumamos la casa 9, que sea desde mis ideales, lo que para mí tiene sentido, lo que a mí me expande, ¿no? Entonces, si a veces sientes que tus acciones están muy desalineadas o algo desalineadas con lo que tú de alguna manera ves el mundo, como tú es tu manera de entender la realidad, de entender al ser humano, las relaciones, lo social, lo cultural, si está muy desalineada tu acción con ese contexto propio interno, se puede sentir que la acción también se frena y que la acción no es tan fluida y que no me motiva tanto a hacer eso, ¿no? Yo qué sé, pues imagínate que es una persona que es súper anticapitalista y tienes que pasar para vender tus joyas pues por un banco para hacer la tarjeta y que te paguen y que, bueno, en fin, yo qué sé, todo este rollo, pues lo vas a hacer como muy a regañadientes, ¿no? Como que no haces las paces con esa parte de tu negocio. Entonces necesitas que haya una coherencia entre esos ideales y tus acciones cotidianas o tus acciones que te motivan a seguir creciendo, aprendiendo, movilizándote. Ojo, no solo con lo laboral, no solo con el negocio, también con lo vincular. Nos decías, wow, siento que merezco esta relación porque es tan difícil. Bueno, quizá no estoy tomando la determinación, la decisión, la acción necesaria porque hay ideales, maneras que yo tengo de entender las relaciones, maneras que yo veo el mundo que me imposibilitan hacer algunas acciones que para mí serían quizá las que tengo que hacer para vivir esa relación, pero no las hago porque hay algo que me dice, no, claro, es que ¿cómo voy a hacer eso? Es que eso no puede ser, es que irme a vivir a otro país, yo qué sé, o no digo que sea tu caso, pero entiéndeme, ¿no? Que hay como, puede haber ideales de fondo que me estén frenando mi movimiento, ¿no? Entonces, sí que la coherencia de actuar según lo que yo pienso, siento y creo es maravillosa para llevar tu acción dirigida, pero cuidado si ese idealismo nos está limitando demasiado. Podemos cuestionarlo, podemos abrirlo, podemos no tener que llevarlo a muerte e incluso enfrentarnos a otros que no piensan como yo, ¿no? O viendo que cuando la vida me trae a personas muy distintas o entornos muy confrontativos con lo que yo realmente quiero ser y expandir en cuanto a mi conciencia o a mi ser, decir, wow, un momento, que me voy a enzarzar con esta persona, con esta discusión o con este tema, o voy a parar de ir por allí porque siento que es un no, pero ¿qué hay detrás realmente? ¿Por qué estoy diciendo no o sí? ¿O por qué estoy, cuando alguien me plantea un camino distinto, no, ya me cierro? No, como Marte a veces lucha, ¿no? Contra lo que siente, en casa 9 sobre todo, contra lo que siente muy lejano de su ideal, ¿no? Incluso se puede poner muy guerrero contra otras personas que piensan lo contrario, ¿no? Entonces, bueno,
observa cómo esta posición te puede motivar a crear desde lo leonino cosas muy vinculadas o muy coherentes con quien tú sí eres, pero como también puede limitar y puede frenar espacios nuevos donde quizá hay aprendizajes que hacer, donde hay búsquedas nuevas que hacer y que te permita de alguna manera desbloquear algunas partes de ti que sí tengan que ver con ese merecimiento, con esa acción puesta al servicio del merecimiento. Total. Y algo que es muy interesante es que, como pueden darse cuenta, queridos mortales, las casas más evidentemente asociadas al merecimiento y la abundancia, que serían la 2, la 5, la 10, están pobladas todas de planetas en esta carta. O sea, no es casualidad, porque cada uno de estos sectores de la carta va a reflejar justamente estos aspectos de cómo nos relacionamos primero con nuestro valor personal, luego con nuestra capacidad de expresión y creación, y luego con nuestros logros en el mundo. Entonces no es extraño que nuestra querida Libra traiga estas temáticas, ¿no? Y uno podría decir que de una forma u otra, todos enfrentamos temas de merecimiento y desafíos en nuestros vínculos, pero la raíz de estas temáticas va a variar de persona a persona y va a tener más o menos volumen. O sea, para que alguien escriba realmente a un podcast como, miren, tengo este tema, y ponerle ese título, es como, no todos haríamos eso por mucho que tengamos temitas con eso, ¿se ve lo que quiero decir? Entonces, y solamente como para agregar una cosita de la casa 5 que se me olvidó recién, el hecho de que la casa 5 esté en Piscis, creo que hay mucho esta idea de darte cuenta o percibir que la inspiración y la creatividad son fuerzas muy grandes que te atraviesan en realidad. Entonces, como poder abrirte a esa inspiración no es tanto algo que tú puedas hacer voluntariamente. Sin embargo, como está Saturno, te está diciendo esta hermosa frase que a mí de verdad me gusta mucho, que es que la inspiración te encuentre trabajando. Total. Vale, ya para ir cerrando, comentaros dos signos que hemos comentado antes que también están muy asociados al merecimiento. Uno es Virgo y otro es Tauro. ¿Qué pasa en esta carta con estos signos? Bueno, pues en Virgo tenemos a Mercurio y quizá aquí, querida Libra, tu tendencia puede llevarte a tener un discurso interno, Mercurio, que es mucho como nos hablamos también a nosotras mismas, incluso también cómo hablas hacia afuera, pero puede que tú internamente tengas esta idea o este discurso de yo tengo que estar al servicio, yo de alguna manera soy una persona humilde, yo no quiero creerme más que nadie, ¿no? Y confronta un poco con toda esta parte leonina que te está invitando a brillar, ya que destaques, ya que te lo creas, ya que te expongas, ¿no? Y Virgo dice, tampoco es para tanto, yo, pues bueno, pues como el resto, tampoco soy tan especial, ¿no? Entonces observa si eso está ocurriendo en ti internamente, porque puede ser uno de los frenos que te impida realmente sentir que eso que estás buscando tiene que llegar a ti, ¿no? Entonces, saberse uno bueno en algo o merecedor de aplauso o incluso de remuneración económica no invalida que seas una persona humilde y que estés al servicio. Pueden coexistir perfectamente, ¿no? Y por otro lado tenemos la energía taurina, que en esta carta tenemos a la luna y está en la casa 7. Entonces aquí a mí me resuena mucho esa frase que has compartido en tu reporte, de que sé que merezco vivir esa vida junto a quien soy amada y por qué tanta dificultad. Bueno, esta luna en Tauro a veces te puede llegar a sentir que claro que mereces esta relación y que yo me la merezco, pero por el simplemente hecho de que estar en la casa 7 y ser una luna, que es la parte más emocional, más interna, es como me la merezco porque sí, ¿no? Desde que es orgánico, para mí es Tauro, para mí es un derecho básico, ¿no? Y esa es una parte inicial, como decíamos, pero nos falta la parte de Marte. ¿Yo qué estoy haciendo para realmente que eso se dé? Porque sé que lo merezco, pero ¿cómo hago que ocurra, no? Entonces, ¿estoy tomando las decisiones correctas para que eso pase? ¿Estoy atreviéndome a dar pasos necesarios para que eso se mueva? O sea, ¿estoy honrando la energía de Marte aquí? Decirte que esta luna está en tensión con Marte y Venus, que son esas dos fuerzas que co-crean y que hacen que las cosas primero me las cree, luego se muevan. Entonces, te invito a que si esa luna en Tauro está demasiado comodona, diciendo a ver cuándo me llega, a ver cómo pasa, que veas qué parte tuya de acción puedes poner en juego, aunque sea con pequeños pasitos, para empezar a movilizar esa relación, ese sí en la casa 7, donde está esa luna, que de alguna manera anhela también todo tu ser, porque cuando tenemos algo lunar que estamos buscando, y en tu caso puede venir mucho desde ahí, es algo que necesito casi, ¿no? Que es que veo que es una necesidad básica y volvemos al inicio del podcast, reconocer lo que necesito y ir a por ello es lo que me hace conectar con el merecimiento de que puedo conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, cerramos un poco con eso. Siempre acabamos un poco a la carrera porque sentimos que se nos hace más largo los podcasts de lo que queríamos, pero bueno, vamos a ver si cerramos en condiciones, Pía. Bueno, antes primero, muchas gracias, muchas gracias, querida Libra, por compartir con nosotras y con los mortales tu drama mortal.
Esperamos que te haya servido y seguro que a muchos mortales les resonaron muchas de las cositas porque todos tenemos esta combinación única, pero a la vez hecha con los mismos ingredientes. Así que si quieren participar en esta temporada y necesitan un poquito de orientación en alguna temática, envíanos tu mail a astrologiaparamortales@gmail.com y nos cuentas tu drama mortal, que estamos muy, muy felices de leerte. Y ya para cerrar, para dejar un pequeño pues, tip en esta época de los tips de Internet, vamos a hacer un bajando a tierra, porque esto también es una de las propuestas que tenemos en Astrología para Mortales, que esto no se quede en un podcast que escucho y me voy y ya no sé muy bien cómo integrarlo, sino que os dejamos alguna propuesta para integrar y hacer en casa. La primera es un ejercicio de coaching básico que quizá habéis hecho, que quizás habéis escuchado en otros lugares, pero muy potente si se hace bien hecho, que es un ejercicio de reconocimiento y valoración ajena. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que voy a conectar con mi valor personal y con ese merecimiento a través de lo que mi entorno me da como feedback de lo que yo pues soy, genero, aporto, ¿no? Entonces, la idea aquí es preguntarle a 5 o 10 personas de mi entorno de confianza, de diferentes ámbitos de tu vida, familia, amigos, compañeros de trabajo, hacerle algunas preguntas sobre lo que yo aporto. Y ojo, este ejercicio empieza antes de que empiece, porque ya cuando estés escuchando esto y dices, ¿cómo le voy a preguntar a mi pareja o a mi tal qué aporto y qué tal? ¿Cómo llevas el tema de que te digan cosas bonitas, que te den cumplidos, que te reconozcan? Eso ya es un temazo. Entonces, el ejercicio empieza antes de que ya le pases la lista a esas 5 personas. Os dejamos algunas preguntas que podéis hacer, pero feel free, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál crees que es mi mayor aporte? Mi mayor aportación en nuestra relación, en nuestra vida, en el trabajo. ¿Qué consideras que hago realmente bien? Buah, potente esta, ¿eh? ¿Y cómo te hago sentir cuando estamos juntos o cuando trabajamos juntos en algo, compartimos el tiempo? Entonces, una vez tengas esto, recoge las respuestas, te preparas para leerlas, para llorarlas, para gestionarlas como puedas y, oye, puedo apuntar, puedo escribir un poco lo que más me ha impactado, lo que se repite, lo que me ha sorprendido porque no tenía ni idea de que esa persona podía llegar a pensar eso de mí y yo ni siquiera me lo veo, ¿no? Entonces es interesante que luego puedas recopilar eso, incluso hacerte un pequeño escrito de, oye, pues con todo esto que me han aportado se dibuja este personaje, que a la vez no siento ni que sea yo misma, pero como este personaje que es una persona valiente, comunicativa, que además tiene el gran don de escuchar y de no sé qué, no sé cuál. Y como que hagas esa frase y que primero sea como un poco ajena, porque es lo que ha salido de un cuestionario que no has hecho tú, y cada vez que la escuches, que te la repitas, que la leas, wow, la vayas como integrando cada vez un poquito más, y que se vaya sintiendo cada vez más propia, ¿sí? Y porfa, no olvides, si haces el ejercicio, agradecer a las personas que te han dado ese feedback, porque incluso quizá les inspires a ellos también a hacerlo. Así que ojalá os animéis a hacer este ejercicio que es precioso. Sí, y algo, no sé si lo dijiste, pero darles tiempo, como no hacerle las preguntas así como tan... No. Claro, las mandamos por mail, por WhatsApp, le decimos en persona y, oye, cuando lo sientas me lo devuelves esta semana, este mes, lo que tú quieras. Súper. Y otra cosa que es súper bonita e interesante de explorar en el contexto de estas creencias de no merecimiento es cómo o cuál fue la función que estas creencias cumplieron dentro de mi sistema familiar y dentro de mi sistema social. O sea, no entender las creencias como algo aislado, sino cómo operan en una red de relaciones y cómo operan. Y que cómo también en su momento pudieron haber servido para que nosotras nos adaptáramos o nos protegiéramos incluso. Por ejemplo, algo que ocurre en muchos casos es que esta creencia de no soy suficiente o no merezco ser feliz, por ejemplo, nacen de dinámicas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, en las que aprendimos que para recibir amor, aprobación, atención, teníamos que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, posicionarnos en la sensación de tengo que hacer cosas para merecerme el amor puede haber tenido la función de evitarnos los conflictos, por ejemplo, o de cumplir con esas expectativas familiares para sentir que pertenezco a esa familia, para sentirme querida por esa familia, para sentirme apreciada. Entonces, los invito a que nos preguntemos primero, ¿cuándo empecé a creer que no me merezco tal cosa? ¿Qué tipo de cosas siento que no merezco y qué cosas sí? Porque a veces nos como que focalizamos mucho sobre como esta temática, pero a ver, quizás estas otras en realidad ya las tengo medio resueltas. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Por qué esas sí y estas no? Luego, ¿qué función cumplió esta creencia en mi vida? Y puedes reflexionar sobre esto, cómo te ha protegido, de qué forma te ha ayudado a evitar estas situaciones difíciles o a sentirte aceptada. Y apreciar, digamos, esta utilidad de esa creencia, pero a la vez poder reconocer que hay un costo.
Porque cuando yo reconozco que aunque esa creencia tuvo una función protectora, también ha tenido un costo en mi bienestar y en mi crecimiento, empiezo a darme cuenta de que en realidad ya no es necesaria, que fue necesaria y la honro como tal, pero hoy ya no es necesaria. Otra pregunta que se pueden hacer, ¿de quién aprendí esta forma de pensar? ¿O a quién intento proteger manteniéndome en esta narrativa? También es una pregunta súper interesante. O a quién honro también. A quién honro, exacto. Mm. Y podemos también desafiar la creencia luego, de que ya tenga como un panorama más claro, y preguntarme, ¿esta creencia es realmente verdad? ¿Qué pruebas tengo yo de que no me merezco esto o lo otro? Hay situaciones en las que me han llegado cosas buenas sin tener que ganármelas tanto y sin tanto sacrificio. Entonces, el enfoque de esto está en poder reconfigurar estas creencias y entender qué función tuvieron para que podamos tomar conciencia de cómo esa creencia ya no es útil y que ya no es necesaria en nuestra vida adulta. Y porfa, si hacéis este ejercicio, todo lo que tiene que ver con clan, linaje y tal, no le echéis la culpa a nadie de que penséis así, de que seáis así, simplemente es el clan haciendo lo mejor que sabe siempre que sabe y tú también. O sea que estás incluido en ese pack. Así que agradecimiento siempre a los de atrás para también ayudar a los de delante. Sí, o sea, es que qué bueno que dijiste esto, porque de verdad, o sea, es algo que yo creo que hemos dicho en muchas ocasiones en el podcast, porque creemos que se hace mucho daño, en verdad, como haciendo esta lógica como de cortar con eso, en vez de sentir la amorosidad también que hay en eso. Así que bueno, queridos mortales, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, si resonaste, no olvides activar las notificaciones, darnos a seguir, compartir también con tu gente linda para que este podcast se siga propagando por la red. Te invitamos a seguirnos en Spotify, YouTube, en iVoox, en Instagram también. Estamos compartiendo un montón de contenido en Instagram, así que síganos por Instagram y así formar parte de esta linda comunidad mortal. Así que hasta la próxima, queridos mortales. Chao, chao.